Te saluda Dani Moyo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen Bien, ¿y día. vos cuánta información tiraste este fin de semana, por el amor de Dios? ¿De dónde sacás tanta información? No digas la fuente, ¿no? Pero ¿cuándo No, dormís, pero amigo? no, no duermo normal. No, trabajo lo que hace falta, pero no tengo que explicar a vos, vos tenés este, el mismo oficio, la misma tarea, y sabés que no te olvides nunca. Lo que vos aplicás es escribir un rato, pero el resto estás viviendo el estado de política. Exactamente. Es un momento maravilloso. A los que nos gusta la política, a lo que nos gusta, y yo soy un aficionado que quiero aprender, digo, esta época de las roscas, del que se sube, el que se baja, el de los pases, el de lo que va a pasar en el Congreso, en el de la frialdad, lo atiendo a fulano, no lo atiendo a Mengano, si lo atendés a este, guarda con el otro, ¿qué va a hacer Macri? ¿Va a ser candidato? ¿Qué va a hacer Patricia? Es divino, es como el mercado de pases del fútbol, vos que sos futbolero, ¿no? Y es un mundial permanente. Es como estar en un mundial permanente. Exactamente. ¿Y dónde estamos parados hoy? ¿Va a haber más pases de la política? ¿Lo ves a Macri jugando, a Mauricio jugando físicamente, no desde afuera, sino candidateándose? ¿Dónde estamos parados hoy? Bueno, estamos terminando el primer año de un gobierno nuevo. Pues sabes que es una observación bastante compartida de que un gobierno en la Argentina tiene 2 años para aprender a gobernar. A gobernar no se aprende estudiando, no se aprende en la Pitman ni en ninguna universidad. Se aprende, Sí, es un oficio que vos se aprende en el propio ejercicio. Y vos, hay presidentes que aprenden en los 2 primeros años y hay presidentes que no aprenden, que chocan. Y ya en los dos segundos años son nada más que la despedida. claro. El examen de los 2 primeros años no termina para este gobierno porque además es un gobierno que se construyó desde la legalidad del balotaje. Acá hubo un fenómeno que fue la derrota en las urnas de las dos grandes coaliciones entre las cuales se divide el electorado argentino, y al haber perdido el peronismo y perder Cambiemos, vino Milei, que se llevó el voto de Cambiemos como una ley de lemas, digamos, como el voto de Cambiemos eligió a Milei para que el peronismo no siguiera el gobierno. Así se llega a este estado de un gobierno sin partidos, sin candidatos, sin programas, sin gobernadores, sin legisladores. Entonces, la dificultad para aprender es mucho mayor que la de un gobierno normal. Normal, diría yo, gobierno que haga valer su mayoría para ganar la elección y después votar. Y por eso todo lo que estamos viendo, las inconsistencias, las peleas, el transfugismo, los políticos que no se sabe si son del oficialismo o de la oposición, fueron elegidos para ser oficialistas y hacer oposición, y fueron elegidos para hacer oposición y hacer oficialismo. Se ve, es parte de la naturaleza del origen de este gobierno, que además está el gobierno de la Argentina, que es un país que tiene, así como tiene un país con un sistema sólido político que le permite un presidente como Milei, tiene problemas también muy graves, especialmente los problemas económicos, son problemas que no tienen solución desde hace años, un país acostumbrado a la inflación, un país que tiene su economía sumergida al gobierno negro en un 50%, y el negro está en el empleo, está en las finanzas, está en las exportaciones, en todo. Entonces es un país difícil de manejar. Entonces estamos asistiendo al aprendizaje del gobierno Milei de los 2 primeros años. Están en penitencia. Están en penitencia, porque lo que tiene que hacer un gobierno para prosperar es renovar, ganar la elección de intermedia a los 2 años de la legislativa. Bien. Muchos lo logran, otros no lo logran.
Sí, independientemente que muchas veces se da, corregime si me equivoco, que aquel que después que gana la legislativa no gana la ejecutiva, ¿no? En general va de la mano, porque la Argentina es un país desde la reforma del 94, reforma de la Constitución, es un país semiparlamentario. Vos fíjate que lo importante hoy en la política argentina es lo que pasa en el Congreso. Y al que le Mm, va bien en el Congreso le va bien en la política y viceversa. Las grandes habilidades hay que aplicarlas ahí. Yo creo que más o menos acompaña. Pasa que acá tenés una disfuncionalidad. Yo creo que lo hemos sí. conversado otras veces. Estamos en el siglo XXI, el cuarto presidente débil, de presidente de minoría. Kirchner Mm, en el 2003 perdió la elección con Biden y terminó presidente. Macri era segunda minoría en diputados y senado. Alberto entró de la mano de Cristina y de Massa y gobernó los 4 años con esos dos socios en contra, gobernando, trabajando contra él, castigándolo desde la opinión pública, Cristina diciendo que su economía era una porquería, fuera la de Guzmán o la de Massa, y después Massa boicoteando muchas de las cosas que quería Alberto Fernández. Alberto Fernández en ese sentido fue el eslabón más débil de una cadena de mando. Y Milei, ni te cuento, perdieron todos, perdió él está con 29% de los votos. Es un caso que la Argentina tiene gobiernos de minoría y tiene que adaptarse a esa situación. bien, estamos charlando con el querido y colega Ignacio. Ignacio, antes de pasarte con mis compañeros, con Alejandro Di Biasi, con Fernando Berot y con Sergio De Caro, eh, por esto de que los dos tenemos la misma enfermedad, Boca Juniors, con Mauricio Macri hablo mucho yo. Y además le reconozco que fue el mejor presidente de la historia de Boca Juniors y una serie de cosas. Y se lo he preguntado y no tengo respuesta. Quizás vos, como un hombre analista de la política, Macri quiere ser presidente de la República, presidente de Boca, presidente de la FIFA, senador, porque yo no le encuentro todavía para dónde está apuntando, a dónde quiere jugar. Bueno, hay que ver, ya que hablas con él, preguntale, porque No, y se lo él pregunto. juguetea, él A juguetea, ver, él vos que sos juguetea inteligente y que con... peinás canas, yo me las tiño, vos no, peinás cana como yo. Yo le hago un comentario político, por ejemplo, y me dice, che, ¿cómo lo ves a Marquesín para el arco de Boca? Es decir, estamos hablando de una política y te pregunta por el arco de Boca. Bueno, Eso es lo que te digo, ¿no? en general los políticos no hablan de política. A mí la Ajá, experiencia me dice que cuando vos vas a ver a un político, estoy hablando de un tipo que tiene la magistratura alta, un peso pesado, y Martín lo es. Bueno, los tipos hablan de fútbol, de viajes, de mujeres, algo de plata, nunca de la de ellos, de la nuestra, ¿no? claro, Pero claro. en general no hablan de política. Mi experiencia dice eso. Yo he hecho viajes con presidentes o los he frecuentado, no digo con intimidad, pero con alguna cercanía, y de política nunca hablan. Claro. Este, ahora, segundo, Macri hay que preguntarse si es un político o es un empresario que quiere poder, y estamos en la Argentina donde el poder está en la política. Hay países donde Ajá. el poder no está en la política. Fíjate, Estados Unidos. Estamos viendo cómo se construye el gobierno de Trump. En Estados Unidos está demostrando, que es algo que es una observación desde mi punto de vista me he hecho antes, el poder no está en la política, está en las empresas. Imagínate vos, asume Trump y lo que está son empresarios de Ujú. la informática para que le gobiernen. Estados Unidos es mucho más importante lo que opine Tom Cruise qué sé yo, Julia Roberts sobre un determinado tema que lo que pueda opinar un diputado o un senador. Es decir, la sociedad tiene otros liderazgos que son tan importantes o más que la política. Y la política se acomoda a ellos. La Argentina no, la Argentina
Quizá porque hay una cadena de crisis que nunca se resuelve, la gente espera de la política. Entonces un tipo, existe un caso, un de Narváez, que es un hombre millonario, dólares, hipermillonario, quiso ser diputado nacional y fue diputado nacional. ¿Para qué? Para que le paguen el celular, para tener un auto gratis, para tener un sueldo. Sí, y en el caso de Mauricio también. ¿Para qué quiere ser político? ¿Qué quiere que le paguen? Una dieta, que le paguen la comida del Congreso, que no sé cómo se come, pero creo que no se come muy bien. Alguna vez que yo iba a comer no se come muy bien en el Congreso. Ajá. Entonces, ahora, sigamos. Macri tiene un interés en el poder propio de un empresario que sabe que el poder está en la política, y viene además de una familia rica de la Argentina, es una familia prominente, perteneciente a uno de los grupos de empresarios más importantes ligados al Estado, ligados a la obra pública, como ese grupo Macri, la familia y de las empresas que te digo, y para mantener el rol de un economista, de un empresario, ha tenido que hacer política. Y hace política y no le ha ido mal. Porque más que le guste o no a la gente, descubrió la pólvora porque construyó una fuerza política en el año 2015 que representó por una vez en la Argentina al voto moderado de las grandes ciudades de la Argentina, el voto no peronista. Esto fue un invento de Cambiemos de 2015, y gobernaron 4 años, y los otros 4 años, con el gobierno de Fernández, controlaron el Congreso, con lo cual siguieron teniendo poder. Y ese mismo voto lo hizo a Milei presidente. Es decir, que es un fenómeno político ligado a Macri muy interesante, que lleva ya 3 por 4 a 12 años de vigencia política importante. Gobierna la ciudad de Buenos Aires. Cuando termine este mandato ya va a haber gobernado 20 años, transformando el formato político de la ciudad. Esta era una ciudad que estaba gobernada por la Avenida Rivadavia, por los Laporta y los Ibarra, y de pronto pasó a ser gobernada por Palermo y otros barrios, y gobernada por lo que es hoy la coalición que gobierna esta ciudad, que la coalición del PRO con el radicalismo y la coalición. Y fíjate vos que han ganado elecciones desde el año 2007, en 2015 empezó Mauricio ganando la de diputados, llevan ya 20 años. Son el patrón de la vereda es el PRO y sus socios, y no hay nada que dice que eso vaya a cambiar, porque han elegido con Mauricio, han elegido con Horacio y elegido con el primo Jorge, o sea, ponen la asociación que quieren y el público hasta los premia en el voto. O sea que es un tipo que le encontró el agujero al mate de la política argentina. Le encontró el agujero al mate. Ahora, vos has hablado con Mauricio mucho, yo he hablado también mucho menos, pero yo soy más un observador que un dialoguista con los políticos, pero él dice que no quiere volver a tener un cargo ejecutivo en la Argentina. Siempre despreció tener un cargo legislativo. Pero llega en este año a una situación muy difícil, en donde su fuerza está amenazada de desaparición. Porque la apuesta que hizo Cambiemos, o por lo menos el PRO, o el ala del PRO que controla Macri y Patricia Bullrich, resolvieron el año pasado abrazarse a Milei, y entran en un proceso de deterioro de su partido, porque Milei ejerce poder, hace política como si quisiera fagocitarse en su fuerza política. Es decir, lograr de ellos quedarse con lo más importante que tiene Macri, que es el partido.
¿Para qué? Para tener futuro, porque sabe que la carambola del año pasado no se va a repetir todos los años. Eso Claro. de perder las elecciones, sacar 29 puntos y terminar el presidente. Entonces se enfrenta el distrito de la capital, que es el que gobiernan ellos, con toda libertad y con toda comodidad, diría yo, electoralmente. No hay duda de que acá el ganador puede ser en cualquier elección, bajo estas condiciones, el PRO y sus aliados. Se encuentra con que el proyecto de Milei y del peronismo, que gobierna la provincia de Buenos Aires y que sacó el 44% de los votos el año pasado, es decir, representa a la mitad del electorado, van por la cabeza de los Macri en la capital. Porque si los Macri pierden la capital federal, su fuerza política desaparece. El proyecto del peronismo, y se demostró en el último mandato de Fernández, sacándole los fondos a la ciudad, arrinconándola en la autonomía, hostigándola permanentemente, es derrocar al macrismo de la ciudad. Y lo mismo se suma a Milei, que la única forma de persistir en política es arrebatarle de manera formal lo que de hecho ya le arrebató, que es la fuerza del ala pro de Cambiemos, con la cual gobierna, porque todos los funcionarios, la mayoría de los funcionarios del gobierno de Milei son de Macri, o de la demografía macrista, o han sido ministros de Macri, por lo menos los que manejan la economía, Stuzenegger, Caputo y bueno, digo Manada, Patricia Burri, todo gente que viene de ese palo. Entonces, Sí, la pelea diríamos en la jerga futbolera, era los que cortan el más bacalao, ¿no? importante. Diríamos en la jerga futbolera, ¿no? Claro, y la pelea en la capital se convierte en la pelea principal de la subsistencia del todo. Y efectivamente, Macri, que decía, yo no quiero ser candidato, no me gusta ser legislador, o yo ya fui presidente y no quiero volver a hacerlo, él suele decir en sus conversaciones privadas, yo dije que iba a dedicar 20 años a la política, ya las dediqué, ya terminé. Yo dije, dedico 20 años al fútbol, 20 años a la política, y eso fue mi vida. Ahora, si no juega él, que es el conductor y el líder, probablemente su fuerza desaparezca. Entonces va a producir un daño muy fuerte a su fuerza. Y creo que por eso todo el mundo está pensando, está desde el ángulo de él, está esperando que se presente. Y sus adversarios, a mí, según mi observación, temen que se presente. Porque Macri en la ciudad de Buenos Aires es un candidatazo. La experiencia lo prueba. Vos pensás que cuando en las últimas elecciones presidenciales donde intervino Macri en 2019, aún perdiendo las elecciones nacionales, en la capital hizo unas elecciones de algunas comunas extraordinarias, llegó al 60% de los votos, perdiendo. O sea que presentado, yo creo, no digo nada nuevo, es probablemente el mejor candidato que pueda tener El PRO. el voto no peronista que representa Cambiemos. Cambiemos es el único lugar donde, uno de los pocos lugares donde Cambiemos clásico tiene futuro, porque hoy están pensando en elecciones el PRO, los radicales y la coalición juntos, que es algo que no ocurre ya en muchos distritos, que están separados, están peleados. O sea que yo creo que Macri está más en la necesidad de ser candidato que en la posibilidad de elegir me gusta o no me gusta. Si no juega, probablemente arriesgue la existencia misma de su partido. Por eso es interesante la coyuntura para esa fuerza hoy. Impecable, Ignacio, clarísimo, como siempre, como cada domingo y como cada lunes que te leemos en Clarín y en las reiteradas oportunidades que te podemos escuchar acá en Vengan, Vengan. Muchísimas gracias, Ignacio, te mando un abrazo gigante. Gracias, Daniel, y a los amigos, un abrazo a los colegas que están ahí. Y a los oyentes. Bien, y